Pues, amados hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio y vamos a Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 1. 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 Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, amados hermanos, nos quedamos en nuestro último estudio que hicimos el miércoles acerca del servicio de la mujer, del lugar que la mujer tiene ante los ojos de Dios, un lugar de privilegio, un lugar de igualdad con el hombre, de igualdad en su valor, de igualdad en que somos coherederos juntamente con Cristo, que hemos sido depositarios de la gracia de Dios, más obviamente como somos dos sexos diferentes. Aún biológicamente hablando, los hombres son diferentes que las mujeres. Asimismo también, en el ámbito espiritual, Dios ha asignado a las mujeres un rol diferente. Y nosotros hablamos acerca de ese rol muy claramente el miércoles pasado. Hablamos de su rol en el hogar, de su rol en la sociedad, de su rol de su rol o papel, ¿verdad? En la iglesia local y en la iglesia del Señor, en la asamblea cristiana. Ahora también quisiera considerar uh, las objeciones que algunos tienen en nuestra sociedad moderna hoy día en cuanto a lo que es eh, la, lo que enseña la palabra de Dios. Leí estos tres versículos aquí porque fíjese que la carta a los Corintios es donde se nos habla a nosotros de la cubierta de la mujer, cubrir su cabeza. La epístola a los Corintios es la que también nos habla acerca de muchas de las cosas del orden de la iglesia. También habla de su silencio en las reuniones. Eso también se habla en 1 de Timoteo capítulo 2. En 1 de Corintios capítulo 14 nos habla del silencio y de su posición. Y nos dice que es también como la ley lo dice. Cuando apóstol Pablo dice como la ley lo dice ahí en 1 Corintios 14, no se refiere a un punto específico de la ley, sino se refiere así el orden establecido en el antiguo pacto. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque hay algunos que usan eso. Ahora, dice aquí, llamados a ser santos, la segunda parte del versículo 2. Somos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, no en Corinto. Esto no era la cultura de Corinto, esto no era la cultura de aquella época, dice en todo lugar. Y esta epístola ha sido escrita para nosotros también, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso es así. Ninguna tilde, ni una jota, ni una tilde de esta ley será abrogada o será pasada. Entonces, amados hermanos, eso hay que tenerlo bien claro, ese es el contexto. También vemos que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 dice, ni en las iglesias, habla de las iglesias en general. Entonces, y esa es la práctica, esa era la práctica de la iglesia hasta los años 50, por lo menos en Occidente, hasta los años 50, todas las iglesias practicaban lo que es el símbolo de cubrirse la cabeza de las mujeres, ¿verdad? Y la iglesia tradicional romana lo hacía. La iglesia
todas las iglesias llamadas protestantes, ¿verdad? Nosotros no somos protestantes, nosotros somos creyentes. Yo sé que muchos hermanos con muy buena intención, con buen corazón, usan ese nombre protestante como una distinción para distinguirse de la iglesia tradicional. Pero el término bíblico es que somos hermanos, que somos del camino, que somos cristianos, que todos nosotros somos hermanos y uno es nuestro Padre. Entonces, esos son los nombres o los apelativos que debemos usar nosotros. Ahora, eh, también vamos a hablar un poquito, hablé un poquito también acerca de la mujer y su esfera de servicio. Hablamos que debe ser cuidadosa de su hogar. Hablamos que puede enseñar a niños. Pudimos el ejemplo de Loida e Eunice, que enseñaron a Timoteo, y Timoteo fue un gran hombre de Dios, tanto así que Timoteo murió por la obra del Señor. Él fue un mártir. Eh, este, y eso fueron su madre y su abuela las que le enseñaron la palabra de Dios a ese joven. Vamos a ver otro ejemplo que no mencioné la otra vez. Vamos a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Y vamos a empezar desde del versículo 1. Después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila, su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4, y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba constreñido por el Espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, ellos les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces vemos aquí a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila fueron expulsados de Roma porque eran judíos, pero eran creyentes en Cristo. Y vemos que ellos acompañaban a Pablo, un matrimonio, ¿verdad? Y ellos acompañaban a Pablo y trabajaban juntos. Cuando quizás estaba corto la ayuda, ¿verdad? De los hermanos, ellos trabajaban. Y eso es un buen ejemplo, ¿verdad? No siempre las cosas van a estar económicamente como, no van a ser ideales las cosas económicamente. Entonces muchas veces los siervos del Señor tienen que sostenerse ellos mismos haciendo trabajo y eso es bueno, eso es confiando en el Señor, ¿verdad? Y gracias al Señor que provee eso. Ahora, también vemos que Pablo en este momento también decide enfocar su mensaje a los gentiles. Vamos al capítulo 19 de Hechos. Hechos 19. Y aconteció, y versículo 1, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento al pueblo que creyeran, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, perdón. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y profetizaban. Ahora vemos que también Apolos, que había sido ayudado por a Priscila y Aquila, fueron ayudados por Priscila y Aquila, ¿verdad? Y es interesante que Apolos, antes de conocer más acerca de la palabra del Señor, nos dice la palabra del Señor que Apolos era grande en las escrituras, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Y no voy a leer toda la historia porque es bastante larga. Pero dice que Priscila, y fíjense que menciona a Priscila primero, Priscila y Aquila fueron y lo llamaron a su casa
y le dijeron más exactamente el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, ahí usted lo puede buscar después, pero Priscila y Aquila, y fíjese que a veces menciona aquí en el versículo 18, en el capítulo 18, se menciona Aquila primero, pero más adelante o antes, y más adelante cuando ellos hablan con Apolos, porque Apolos tenía mucho denuedo en la palabra de Dios, tenía mucho conocimiento, pero solo conocía el bautismo de Juan. Dicen Priscila y Aquila, es decir, Priscila se menciona primero porque es posible, muy posible, y esto, ¿verdad? Obviamente la Biblia no lo dice, pero podemos deducir que Priscila quizás fue la que tomó la iniciativa de decirle, mira, vamos a invitar a ese hombre para que venga a nuestra casa. Usualmente son las mujeres las que toman esa iniciativa. Entonces vemos el servicio de las mujeres y dice que le enseñaron más exactamente el camino del Señor. Le dijeron, estás enseñando esto, todavía no has aprendido estas cosas. Y Priscila y Aquila se lo enseñaron en su casa, en privado. Ambos ahí con él, siendo discipuladores, ¿verdad? De Apolos. Y obviamente es un texto largo, no lo voy a leer completo. También vamos a ver, vamos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Y versículo 1. Romanos capítulo 16 y versículo 1. Romanos 16:1. Romanos 16:1. Dice así la palabra del Señor. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual está al servicio de la iglesia que está en Cencrea. Fíjese, nuestra hermana Febe dice aquí, la cual está al servicio de la iglesia que está en Cencrea. Está al servicio de los hermanos. Ahora, versículo 2, para que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Fíjese, ella ha ayudado de muchas maneras, ¿verdad? No nos especifica, pero ha ayudado a muchos y a mí mismo, ¿verdad? Muchas veces dice el Señor Jesucristo, el que le da un vaso de agua fría no quedará sin recompensa. ¿Cuántas mujeres lavaron los pies de los santos? Recibiendo en su casa a personas que estaban tristes o débiles. ¿Se acuerdan de aquella mujer que hospedó al profeta Eliseo? Ella fue la que tomó la iniciativa. Ella le dijo a su esposo, yo percibo que este varón que pasa cerca de nuestra casa es un varón de Dios, es un hombre de Dios. Y ella dice, vamos a prepararle un cuarto y pongamos una silla y pongamos una mesa y una cama. Le proveyeron lo necesario. Y él al principio no quería, dijo, no, ella insistió. Ella insistió en que entrara y se hospedara en su casa. Eso fue un gran servicio. Y no podemos menospreciar esos servicios, ¿verdad? Entonces, amado hermano, vemos aquí a Febe, una mujer que está al servicio. Ahí la Reina Valera del 60 transliteró la palabra, puso diaconisa como sustantivo, pero es al servicio. La palabra está ahí como la acción y no la persona, la palabra en el original. Y así fue que lo traduce Reina, y aquí está así también en la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Dice así, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual está al servicio de la iglesia que está en Cencrea, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ella está al servicio de los hermanos, ¿verdad? Dice también que había mujeres, dice que había mujeres en la palabra del Señor que servían al Señor de su sustancia, dice los evangelios, de su sustancia quiere decir de sus bienes. Esas mujeres iban con el Señor y estaba Susana y estaba Juana y habían varias Marías y servían al Señor de sus bienes. Entonces vemos eso, amados hermanos. El Señor nos ha dicho muchas cosas en las que las mujeres pueden servir al Señor. Vamos al versículo 3, aquí mismo en Romanos 16, dice, saludad a Priscila y Aquila. Fíjese que menciona a Priscila primero. Y yo sugiero de nuevo que Priscila tomó la iniciativa muchas veces en el servicio, como muchas mujeres a veces lo hacen, toman la iniciativa.
¿verdad? Tienen un corazón a veces más tierno que los hombres. Por su sensibilidad pueden ver necesidades que los hombres a veces se nos escapan, ¿verdad? Yo me acuerdo, hace unos años atrás había un joven en la universidad y había un huracán y ese joven se iba a quedar solo y su compañero de cuarto se despidió de él y dijo, mis padres ya vinieron a buscarme y se fueron para irse a su casa porque venía un huracán y iban a cerrar la universidad y él se quedó en el hospedaje, ese estudiante. Como media hora más tarde, regresa el estudiante a buscar a su compañero y dice, vente con nosotros. Y ellos, no, el estudiante le pregunta, ¿por qué estás aquí? Y es que cuando estábamos hablando en el camino, mi mamá me preguntó, ¿y qué va a hacer tu compañero? Le dice, no, él se va a quedar ahí. Y ella hizo que su esposo regresara y recogiera a su compañero, ¿verdad? Fíjese que salió de una mujer, no salió de un hombre. Las mujeres muchas veces por su sensibilidad pueden ver cosas que los hombres no ven. Entonces, amados hermanos, eso es un servicio tremendo que esa mujer le hizo a ese joven. Entonces, amados hermanos, no escatimemos eso, ¿verdad? Esos servicios no son menos que predicar, no son menos, ¿verdad? Ya la semana pasada ya hablamos acerca del servicio público. El servicio público en cuanto a la enseñanza pública, Dios la ha encomendado a los hombres. Por lo tanto, es importante que los hombres nos preparemos para esas cosas, ¿verdad? Aquellos a quienes Dios ha dotado y que todos los hombres también podamos prepararnos para la cena del Señor y tener quizás una meditación, quizás tener una oración, una acción de gracias, ¿verdad? En público, las mujeres oran en privado, oran en silencio, ¿verdad? Oran en público, pero en silencio. Y en privado debemos orar todos en casa también. Entonces, vemos ahí el orden que ha establecido Dios. Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cuellos por mi vida, versículo 4, que expusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo, sino también todas las iglesias de los gentiles, ¿verdad? Vamos también al versículo, así mismo a la iglesia que está en su casa. Fíjense, en su casa, tenían la iglesia, se reunía en la casa de ellos, en la casa de Priscila y Aquila. Y yo no creo que las sillas se ponían solas, ni se limpiaba sola las cosas. Y quizás Priscila, y de nuevo no lo sabemos, pero quizás ella hasta horneaba el pan para la iglesia y lo traía, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas pueden hacer? Versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho por nosotros. Aquí se menciona a María que ha trabajado mucho por nosotros. Ha trabajado mucho por nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre. Y fíjense lo que dice, la madre de Rufo y mía. Quiere decir que como una madre ella trató al apóstol Pablo y los mismos cuidados que le dio a su hijo se los dio a él. Y vente, vamos a comernos algo, vamos a hacer algo. De nuevo, usted llena los blancos, ¿verdad? Pero sabemos lo que es trabajar por otros. El Señor Jesucristo dio ejemplo, ¿verdad? Él dijo, mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ella, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. La madre de Rufo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, aquí se mencionan muchas de estas personas, ¿verdad? Y se mencionan muchos hombres y se mencionan muchas mujeres. Y esos son unos ejemplos, ¿verdad? Trabajan en el Señor. Entonces, el Señor que nos ponga nuestro corazón a trabajar para Él, tanto mujeres como hombres, ¿verdad? Ahora, a veces hay unas objeciones. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y yo puedo dar testimonio que muchas mujeres me han ayudado de muchas maneras. Así que, y no fue predicando desde el púlpito, fue de muchas otras maneras. Y muchas veces con más eficiencia que quizás algún mensaje desde el púlpito. Ahora vamos a Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas capítulo 8 y versículo 1. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas,
predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, perdón. Versículo 3, y Juana, mujer de Chuza, administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes, lo seguían y lo servían. Le servían de sus bienes, de lo que Dios le había dado, ellas le daban a él, ¿verdad? Eran hospitalarias, compartían con él. Eso es otro servicio, ¿verdad? Que vemos aquí. Entonces, amados hermanos, la semana pasada también leímos que acerca de las madres en 1 Timoteo capítulo 2, que se salvará engendrando hijos. De nuevo, no es que se va a salvar su alma, sino es que se salvará de las influencias de este mundo, si ella se mantiene dentro del ámbito que Dios le ha puesto, que es su hogar, ¿verdad? Y de criar hijos, se salvará, será preservada. Eso es lo que significa, será preservada si ella sigue y obedece al Señor lo que el Señor le ha puesto, será preservada. Fíjense, amados hermanos, cuando las mujeres empezaron a salir afuera, y no estoy diciendo que no pueden trabajar ni estudiar, claro que sí, pero muchas han sido expuestas a los peligros de este mundo, ¿verdad? Y el hombre se supone que está en su casa para ayudar a su esposa, para defenderla, para cuidarla, ¿verdad? A fin de presentarla al Señor. Entonces, eso tenemos, ¿verdad? Ahora, hay unas objeciones comunes. La primera ya se las leí en el primer capítulo, ¿verdad? Ellos dicen, no, eso era solo Corinto, porque en Corinto había muchas casas de lenocinio, es decir, casas de prostitución, había muchas cosas, había mucha maldad y mucha idolatría, pero no, dice, a todos los que en cualquier lugar se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, a todos que en cualquier lugar se reúnen, es decir, toda la iglesia del Señor. En 1 Corintios 11 leímos la semana pasada también que las iglesias, ese es el primer argumento. Ahora, dicen algunos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo era soltero y tenía prejuicios contra las mujeres. Vamos a 1 Corintios capítulo 14 y versículo 37. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 37. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 37. Dice así la palabra del Señor. Si alguno cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No son caprichos del apóstol Pablo, no son machismos del apóstol Pablo, no son cosas culturales del apóstol Pablo. Dice aquí, lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien ignora, ignore, ¿verdad? Así que, amados hermanos, son mandamientos del Señor lo que nos ha dicho el apóstol Pablo. No son cosas de él, ni manías de él, ni inventos de él. Son mandamientos del Señor. Entonces, también tenemos aquí vamos a 1 Corintios 11, 16. 1 Corintios 11, 16. Muchos citan este texto como un pretexto para decir que no hay que pelear por estas cosas. Estas son cosas que son opcionales, ¿verdad? Y dice aquí, versículo 16 en 1 Corintios 11, con todo, si alguno quiere ser contencioso o pelear por estas cosas, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es decir, todo esto que hemos discutido, nosotros no lo ponemos en discusión. Estos son mandamientos del Señor. Y hay personas que tuercen la escritura para decir que esto yo estoy diciendo, o sea, el apóstol tiene 15 versículos enseñando acerca de lo que es de la posición de la mujer en cuanto al señorío de Cristo y al señorío de Dios y cómo eso se representa en hombre y mujer. Y hemos hablado de que hay unas lecciones objetivas que el Señor nos da en el pan, en la copa, en el bautismo, y otra señal objetiva es la cubierta de la mujer, cuando la mujer cubre su cabeza. Eso es otra señal objetiva, es decir, son objetos que nos ayudan a nosotros a ver, a representar como símbolos, a representar grandes verdades espirituales, de tal manera, entonces,
Lo que ellos quieren decir es que Pablo enseñó esto por 15 versículos y después dice, no, no importa, lo que yo os he enseñado ahora no importa. No tenemos tal costumbre en las iglesias a pelear por esto. No, es lo contrario. Las iglesias aceptaban y obedecían los mandatos del Señor sin discutirlos, ¿verdad? Y sin tratar de explicarlo, como dice en inglés, explaining it away, ¿verdad? Es decir, despacharlo con una explicación ahí. No, no. Es porque nosotros, por nuestra cultura, y tristemente en nuestro país, la cultura es muy feminista, y el feminismo se ha metido en la iglesia, y ese ismo es muy malo. Así como el machismo era malo, el feminismo es malo también. Entonces, eh, y lo que enseña Pablo aquí no es machismo, es simplemente el orden de Dios, porque Adán fue creado primero, después Eva, y no fue creada la mujer por causa, no fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón, ¿verdad? Y esa autoridad la ejerció, la ejercitó Adán aún antes del que hubiese pecado en el mundo. Antes de que cayeran, ya Dios le había dado esa autoridad. Tanto es así que Él es el que le pone el nombre a su mujer. Le dice Eva, por cuanto tú eres la madre de todos los seres vivientes. Tus amados hermanos. Y también le dice, ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y después fue que le puso Eva, después de la caída. Ejerció su autoridad no solo antes de la caída, al llamarla, pero también después de la caída, al darle nombre. Así como los padres ejercen autoridad sobre los hijos, cuando ellos, cuando ellos nombran a sus hijos. Ellos están ejerciendo autoridad. Um, y eso lo vemos. Y también los padres terrenales de Jesús, tanto su madre como su padre adoptivo José, le pusieron, le dijeron, tienes que venir con nosotros. Y se sujetó a ellos, dice Lucas, y él se sujetó a ellos, a sus padres. Y nadie me puede decir a mí que Jesucristo era menos que José y María. Entonces no tiene nada que ver con valor ni con posición en lo que es la gracia de Dios, sino con los roles. Jesús niño era un niño y por lo tanto tenía que estar sujeto a los adultos. Y eso es así. Eso es otra cosa que nuestra cultura no entiende, ¿verdad? La cultura es bien permisiva, nuestra cultura, los padres, los maestros, muy permisivos con los estudiantes, con sus hijos, ¿verdad? Y por no pelear con ellos, por no porque disciplinar es más difícil que dejarlo pasar, mucho más difícil. Y yo no lo sé por ser padre, pero lo sé por ser docente, por ser maestro, ¿verdad? Es más fácil para mí hacerme amigo de mis estudiantes y pasarla bien. No, pero a mí no me pusieron allí, los padres no me pagan a mí para que yo sea amigo de sus estudiantes y sea su pana, como dicen aquí en Puerto Rico. Me pagan a mí para que yo les enseñe y necesito tener disciplina con ellos. Y yo soy el adulto en el salón y ellos tienen que hacer lo que yo digo. Y ya, así mismo, nosotros en la iglesia de Dios tenemos que hacer lo que Cristo dice y no lo que la cultura nos dicta, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, otra otra cuestión acerca del velo o el sombrero, ¿verdad? En algunas iglesias usan sombrero, no está mal, lo digo, ¿verdad? Porque para que no haya confusión, especialmente en las iglesias anglosajonas de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, las mujeres tienden a usar más sombrero, en la cultura hispana se usa más el velo, pero se habla del velo como cubierta, ¿ok? Hay hermanos, yo he escuchado hermanos enseñar que tiene que ser un velo blanco, porque los ángeles están vestidos de blanco. No sé cómo hacen la correlación, pero la Biblia dice que cubra su cabeza. Fíjense que no dice cubre el pelo, cubre la cabeza, ¿verdad? Si se ve el pelo no está mal tampoco. La Biblia dice cubre su cabeza, ¿verdad? Y claro, su pelo está sobre su cabeza, pero a veces se sale, ¿verdad? Entonces, eso dice la Biblia. Ahora, algunos dicen, esta es otra objeción. Bueno, si el Señor dice aquí, vamos a Corintios 11 y vamos al versículo 14. 1 Corintios 11, versículo 14. No os enseña la naturaleza misma que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, si la mujer se deja crecer el cabello, le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y eso es otro argumento que usan en contra de la cubierta de la mujer, del velo de la mujer. Es que hay dos cubiertas. Está la cubierta natural y está la cubierta externa.
Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Vamos al versículo 5. Mas toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si estuviera rapada. Pero si la mujer no se cubre, córtese también el cabello. Ahora, vamos a cambiarlo ahí. Si el velo es el cabello, vamos a poner la palabra velo en ese versículo. Versículo 6, porque si la mujer no se cubre, córtese también el velo. Son dos cubiertas. La cubierta natural y en el idioma original se puede ver mejor. Y la cubierta externa, ¿verdad? Si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Entonces, si el velo es el cabello, entonces, dónde está el argumento? Si el cabello largo de la mujer es su velo, entonces, ¿por qué se lo va a quitar? Si no tiene que ponerse otro. Le está diciendo, si no te pones el velo externo, córtate también el velo interior, el velo natural. Y son dos cubiertas, es que, de nuevo, por 1950 años, todas las iglesias, de todos los colores, de todas las denominaciones, las mujeres se cubrían. Cuando empezó el feminismo y el movimiento de liberación femenina, entre comillas, porque no hubo ninguna liberación, lo que hubo es esclavitud. Lo que hubo es las mujeres abusadas, desde que las mujeres empezaron a malvestirse en nuestra sociedad, los abusos y las violaciones han subido más del 100% en nuestra sociedad. Entonces, amados hermanos, hay dos cubiertas. Sería como decir esto, pero si la mujer no se pone su cabello, si el velo es su cabello, vamos a leerlo el versículo 5, versículo 6. Porque si la mujer no se pone su cabello, que se corte también el cabello. Ese es el argumento que está diciendo las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Si dicen que en lugar de velo le he dado el cabello, entonces el versículo 6 diría, porque si la mujer no se cubre, córtese también, si la mujer no se pone el cabello, córtese también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, pues que se ponga el cabello. Si el cabello es su cubierta externa, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, vemos que muchas veces nosotros, y podemos caer en muchas cosas en eso nosotros, por querer acomodar la doctrina bíblica a nuestra sociedad para que la gente no se ofenda, para que la gente no piense, ¿verdad?, que nosotros somos anticuados, que nosotros somos machistas, que nosotros hacemos todo esto. Nosotros estamos dispuestos a hacer gimnasia con el texto, ¿verdad? Y todos podemos caer en eso, amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de que no tratamos de nosotros poner nuestra agenda en el texto, ¿verdad? Y podemos caer en eso. Entonces, nosotros debemos ser humildes delante del Señor y simplemente aceptar lo que Él enseña en su palabra. Ahora, otra objeción que muchos ponen es que no será que cuando dice que la mujer calla en la congregación se refiere a que estaban chismeando o charlando o hablando cosas que no deben hablar. Vamos a 1 Corintios capítulo 14 y versículo 21. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 21. Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Entonces, vamos al versículo 34. Quería leer el 21 porque quería comprar dos palabras. Vamos al 31 también. Al 34, perdón. Al 34. Vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. La ley se refiere al Antiguo Testamento, a eso se refiere a la ley. Entonces, amados hermanos, el versículo 21 leímos, hablaré, y la palabra hablar aquí son la misma palabra. No van a decir que el Señor está chismeando, ¿verdad? En el versículo 21. Dice aquí, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. La palabra hablaré ahí es la misma que hablar en el versículo 34.
Entonces no se refiere a chismes. Y el contexto del capítulo tampoco nos habla de chismes, nos habla de hablar. Ahora, algunos dicen, bueno, ahí dice que profetice, ¿verdad? Bueno, profetizar es enseñar la palabra del Señor, eso es profetizar. La gente se cree que profetizar es ponerse a decir, predecir el futuro. Aquí en nuestro país hay muchas personas, yo he visto videos a veces en las redes sociales o en YouTube, donde hay mujeres que dicen, y el Señor me está diciendo ahora mismo, y muchas veces son mujeres las que lo hacen, me está diciendo que aquí hay tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y amados hermanos, la palabra de Dios no nos llama a eso. Abra este libro y léalo, ¿verdad? Y eso nos va a preservar a nosotros de muchas cosas. La revelación de Dios ya está aquí. Ahora, la enseñanza en aquella época, la Biblia no estaba entera, no estaba entera. Asimismo empezó también la religión mita. Mita empezó diciendo que Dios le estaba diciendo cosas y empezó a acusar personas. Y los hermanos de la congregación le dijeron, si usted no desiste de esto, nosotros la vamos a poner en disciplina. Y ella siguió. Y la pusieron en disciplina. No aceptó la disciplina. Se fue con un grupo que la siguió. Personas que siguen a los hombres, en este caso una mujer más que a Dios. Y formó su propio grupo. Ya sabemos cómo terminó esa iglesia. Ya sabemos que ella empezó a oír más cosas y dijo que ella era la encarnación del Espíritu Santo en la tierra, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, primero estaba fuera de orden y estando fuera de orden empezó a decir que tenía revelación extrabíblica y llegó a lo sumo a decir, de hecho la hermana Esther me contó que una vez se reunió enfrente de ella, la conoció hace muchos años, porque ella murió hace más de 50 años. Y el hermano Esther me dijo que una vez unas personas de Canadá habían venido y tenían curiosidad y ella no sabía mucho. Ella era muy joven en aquella época y la llevó a ver a esa señora y le hizo la pregunta enfrente de su cara, le hizo en su casa, frente a frente, le hizo la pregunta, ¿usted cree que usted es el Espíritu Santo? Y ella dijo que sí. O sea, que esto no lo estamos inventando. Muchas mujeres empezaron las sectas que predican un falso evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso no quiere decir que no hay hombres que predican falso evangelio también los hay. Pero fíjense que los adventistas del séptimo día, que es una secta cristiana que está mal, que tiene mala doctrina, que enseña cosas que están fuera de la Biblia totalmente, fue empezado por una mujer, por Elena White. La teosofía fue empezado por una señora, creo que era Madame Blavatsky, que era de origen ruso y vivía en Francia. La ciencia cristiana también fue empezada por otra mujer, que son sectas, son cultos que están fuera de la Biblia totalmente. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Claro, también hubo hombres que empezaron falsas doctrinas. Los mormones por José Smith y los testigos, los falsos testigos. No me gusta decir el nombre porque ellos no son testigos del Eterno. Ellos son falsos testigos que niegan la deidad de Cristo, niegan que Cristo es Dios. Los mormones enseñan que todos nosotros vamos a ser dioses y que hay muchos dioses y enseñan todo tipo de blasfemias. Entonces, amados hermanos, muchas veces cuando nos despegamos de lo que enseña la palabra de Dios, aunque sea un grado, si usted toma un compás, usted va a ver que los grados están muy cercanos uno del otro. Pero si usted traza una línea, a medida que esas líneas se alejan en distancia, la brecha es muy alta. Un grado nada más de desvío de la doctrina sana y podemos llegar a caminos muy lejos y peligrosos. Entonces, amados hermanos, nosotros queremos seguir lo que la Biblia dice en cuanto a lo que enseña en cuanto al rol de la mujer en la iglesia, no porque nosotros queramos o queremos ser contra todo el mundo, sino porque es lo que la palabra del Señor enseña. Como dijo el apóstol Pablo, estos son los mandamientos del Señor. Versículo 40 del capítulo 14 de Corintios dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Así lo dice, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿y qué es lo hermoso en una mujer según Dios? Ya sabemos según el mundo que es hermoso, ¿verdad? Según hermoso, para el mundo, la señorita universo, eso es hermoso, ¿verdad? La desnudez es hermosa, la coquetería es hermosa. Para el mundo, la mujer, el ser
el abandonar a su casa para darle rienda suelta, para dedicarse a su carrera, eso es hermoso para el mundo. Para el mundo eso es hermoso. Pero vamos a ver qué es hermoso para el Señor. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Y todas estas instrucciones que da la palabra de Dios son para beneficio del pueblo del Señor. Porque cuando todo cae en su lugar, yo si cojo a mi carro y le saco el motor y le quito todas sus piezas, y después yo cojo esas piezas y las pongo donde quiera, el carro no va a correr. Ahora, si yo pongo cada pieza de mi vehículo, de ese motor, en su lugar, él va a correr. Él va a correr. Y así es como debe ser, amados hermanos. Ahora, claro, esto incluye a los hombres tienen que asumir su responsabilidad. Entonces dice aquí, vamos a 1 Pedro capítulo 3. Asimismo, vuestras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, es decir, los incrédulos, a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus mujeres. No mujeres diciéndoles, tú no sirves. Yo he conocido mujeres que profesan ser cristianas, denigrando a sus maridos porque no siguen la fe. A veces maridos que son tranquilos, ¿verdad? Que no son violentos. Tú haces esto, tú no sirves. Y están 7 días en la iglesia, supuestamente ayudando, y están allí, y su casa descuidada, y su marido solo en la casa, ¿verdad? Y están ellas allí, en culto, 6 días a la semana. Y dice, sin palabra por la conducta de sus mujeres. Esto es, el apóstol Pedro le está recomendando a las mujeres, ustedes como son mujeres cristianas, ustedes dan un testimonio más grande que cualquier cosa que ustedes puedan decir. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y con reverencia. Casta significa pura. El adorno de las cuales no sea el exterior. El enfoque de la mujer no debe ser su adorno exterior. El enfoque de la mujer debe ser el interior, como dice aquí. ¿Cuál es el exterior en que ponen enfoque el mundo hoy en día? El mundo pone un enfoque exterior. Y eso es lo que vemos en el mundo, eso es lo que nos enseña la señorita Universo, eso es lo que nos enseña Hollywood, eso es lo que nos enseña la farándula, ¿verdad? Las revistas de farándula. ¿Qué nos enseñan lo exterior, verdad? No nos enseñan la castidad, ¿verdad? Nos enseñan la inmodestia, nos enseñan lo revelador, cuerpos bien ceñidos al cuerpo, pantaloncitos bien cortos, todas esas cosas nos enseña el mundo. Pero eso no es ser casta, casta es ser pura y que exprese pureza a aquellos que lo rodean y con reverencia, eso es respeto. Hoy en día no hay respeto. Usted ve a las personas corriendo por la calle en la mañana, casi desnudas, haciendo ejercicio. Hombres y mujeres juntos en gimnasio, haciendo ejercicio. No hay reverencia, no hay respeto. Yo me acuerdo una fotografía que yo vi de 1910 o algo así, hace 110 años atrás. Y estaban las playas. Y en la playa estaba un policía midiendo la longitud de la falda de las mujeres que iban a la playa. La policía, no un pastor, no un obispo. La policía, asegurándose que todo el mundo estuviese bien vestido en la playa. En la playa. Hoy en día en nuestro país no se puede ir a una playa. No se puede. Yo me acuerdo cuando yo iba a la playa de Arroyo, chiquito, que antes de que estuviese llena de algas, uno llegaba y podía ir hasta el horizonte y el agua le llegaba hasta aquí a uno chiquito. Y era un lugar familiar y la gente llevaba su caldera de arroz y comían allí. Ahora no, se puede ir a las playas. Bueno, la de Arroyo por las algas, pero las otras porque uno no puede ir sin contaminarse. De la falta de reverencia en la vestimenta tanto de mujeres como de hombres, ¿verdad? El adorno de las cuales, versículo 3, no sea el exterior, con cabellos ostentosos. Yo escuché, me dijo un hermano, no sé, un hermano me dijo que hay una pastora que se gasta $700 mensuales en peinados. $700 mensuales. ¿Cuál es el adorno de la mujer casta y reverencia? No, el adorno de las cuales no sea
Dice, no sea el exterior con cabellos ostentosos y atavío de oro, o en vestir ropa lujosa. El hermano William McDonald, que escribió muchos de estos cursos bíblicos que tenemos aquí, él dijo que el closet de muchos hermanos parece una tienda por departamentos, ¿verdad? Y él dice, ¿será que el uso, que lo que nosotros tenemos en nuestro tesoro no es del Señor? ¿Verdad? Eso decía el hermano McDonald, muy respetado. Y vestida lujosa, no solo el lujo, sino la cantidad. Yo no necesito 50 camisas, ¿verdad? A menos que se me vayan quedando, ¿verdad? ¿Toqué? Pero las otras las puedo regalar. Sino, ¿cuál es su vestimenta de esta mujer? Piadosa. Versículo 4, el interior, el del corazón. Eso es lo que tiene que cultivar una mujer cristiana. El interior. En el incorruptible, es decir, lo que no puede ser dañado. La ropa exterior puede ser dañada. La belleza de la mujer con su edad va cambiando, vamos a decirlo así, cambiando, va cambiando. Eso cambia, eso pasa. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Es decir, es pasajera. Pero el incorruptible adorno de un corazón, de un espíritu manso y pacífico, eso no pasa. Eso se queda, eso se cultiva. Eso agracia a la mujer mucho más. Y dice aquí, me gusta mucho esta cláusula, que es de gran estima delante de Dios. Los seres humanos aquí afuera, especialmente en nuestros países latinos, nosotros nos jactamos de que Puerto Rico ha tenido yo no sé cuántas señorita universo. Venezuela se jacta de que ha tenido yo no sé cuántas señorita universo. Ahora yo digo, ¿cuántas mujeres que tienen un espíritu manso y pacífico hay en Puerto Rico? ¿Cuántas mujeres tienen un adorno interior del corazón incorruptible en nuestro país? Porque eso es lo que Dios estima. Eso es lo que de gran estima delante de Dios. El mundo estima y se para el país y todo el mundo está enfrente de su televisor mirando a la señorita universo, aún gente que profesa fe en Cristo. Y la conversación, viste aquella, viste aquella, viste aquella. ¿Y a quién está mirando Dios? ¿Verdad? Versículo 5. Ahora nos va a comparar con otras mujeres. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. Y aquí obviamente está haciendo una cuestión del matrimonio. Pero yo le digo a los jóvenes muchas veces, ¿con qué mujer usted se quiere casar? ¿Con la señorita Universo o con esta mujer? ¿Usted se quiere casar con una mujer por faz y figura o por fe y fidelidad? ¿Con cuál usted quiere? ¿Verdad? Ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 2 y con esto terminamos. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 1. Esto es un pasaje paralelo, pero el énfasis es un poquito diferente porque en Pedro está más hablándole a las casadas, pero obviamente son principios que aplican a todas las mujeres y también aplican a los hombres. Los hombres deben tener un espíritu bueno también, pero el apóstol está haciendo un énfasis en la mujer porque la mujer cojea más de esa pierna que el hombre, ¿verdad? Aunque hay muchos hombres vanidosos también, pero la mujer usualmente es la que cojea de esa pierna. Ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo, para lo cual yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles,
en fe y en verdad. Está hablando de todo tipo de hombres aquí y del Evangelio. En el contexto del Evangelio, amados hermanos, ¿cómo nos dice Pedro que las mujeres iban a hacer testimonio para sus esposos no convertidos? Sin decir palabra, por testimonio. Aquí el contexto en 1 Timoteo es el contexto de el testimonio del Evangelio a todos los hombres. Y ahora vamos a ver qué énfasis le da al hombre y qué énfasis le da a la mujer. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿De qué pata cojean los hombres? De estar peleando, de entrarse a puños, ¿verdad? De estar airados unos con otros, de querer ser el macho, el que dice la última palabra, el que da la última bofetada, ¿verdad? De esa pata cojean los hombres. Fíjense que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Es decir, con conciencias tranquilas. Manos santas es una metáfora. Con conciencias tranquilas. No metidos en cosas inmorales. No mirando material pornográfico. No metiéndose, no estando siendo mujeriego. Teniendo una conciencia tranquila, una vida pura. Manos santas. Ahora, de esa pata coge al hombre, de ser un bravucón y un guapo de barrio, ¿verdad? De eso cogen los hombres. Ahora vamos a ver de qué cogen las mujeres, ¿verdad? Por eso es el énfasis. ¿Por qué las mujeres? Eso quiere decir que las mujeres no pueden tener ira y contienda. No, está enfatizando al hombre porque el hombre muchas veces se enoja fácilmente, ¿verdad? Ahora, dice aquí, versículo 9, así también las mujeres se atavíen o se vistan con ropa decorosa es con respeto, con decoro, con pudor y modestia. Pudor significa vergüenza. Debe darle vergüenza cuando una mujer anda por ahí, no, no dejando nada a la imaginación. Debe tener pudor, ¿verdad? Vivimos en una sociedad sin pudor y la gente lo aplaude. Y las muchachas se ponen sus fotos en Facebook y las mujeres mayores le ponen me gusta, me gusta. ¿Cómo es posible que mujeres cristianas, cuando niñas están ahí en minifaldas, con ropa tan ajustada, le pongan me gusta? Es una contradicción tan grande a lo que dicen las escrituras. Y se supone que las mujeres le enseñan a las más jóvenes a ser castas. Eso dice la Biblia. Ahora, asimismo también las mujeres se atavían con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, de nuevo, lo mismo que dice Pedro, u oro o perlas o vestidos costosos, sino, Pablo enfatizó el espíritu apacible y manso. La Biblia del 60 dice apacible, esta dice pacífico, es lo mismo, es un poquito más fácil de entender pacífico, pero aquí dice, bien sino con buenas obras. ¿Cuál es la vestimenta? El apóstol Pablo enfatiza el interior, el ornato de un corazón, el ornato interior, el adorno interior de un corazón incorruptible, ¿verdad? Apacible o pacífico y manso. ¿Y cómo se van a vestir las mujeres? Con buenas obras, como Susana, como María Magdalena, como Priscila, ¿verdad? Con buenas obras, ¿verdad? Como la mujer de Proverbios 31. Todos los que la ven la alaban. ¿La alaban porque está en una pasarela? No. Le llaman a su esposo cada vez que le dicen tu mujer, ¿verdad? La alaban por sus buenas obras, ¿verdad? Por su corazón incorruptible, por su castidad y pureza, por su servicio a otros. Ahora, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad, como conviene, es decir, como debe concordar en la vida con lo que se dice. Profesan piedad quiere decir que profesan seguir a Cristo, que profesan ser piadosas, que profesan tener el carácter de Cristo en ellas, el carácter de Dios. Ahora vamos a ver de nuevo, ¿el hombre debe ser modesto en su vestimenta también? Claro que sí. Pero el énfasis para el hombre es que no tenga ira ni contienda. A los hombres les gusta pelear porque yo he visto hombres enojarse en un estudio bíblico porque uno no estuvo de acuerdo con el otro, ¿verdad? Levanta manos santas, hombre. Ora sin ira ni contiendas. Ahora la mujer no puede tener ira y contienda. Está enfatizando al hombre porque los hombres cojean de esa pata. ¿De qué pata cojean las mujeres? De ser vanidosas, de ser coquetas,
de querer exhibir su cuerpo. Hay hombres también que hacen eso. Hoy en día, con tanta confusión que hay en los géneros, necesitan leer Génesis capítulo 1, 27, que dice, varón y hembra los creó, ¿verdad? Entonces debe haber una distinción entre los sexos también. Por eso dice que es deshonroso que el hombre deje crecerse el cabello y que la mujer crecerse el cabello. Le es una gloria. El griego dice gloria, nuestra versión dice honroso, que también, bueno, lo que lleva honra lleva gloria, ¿verdad? Entonces, eso es algo que dice aquí. Ahora, vamos a hablar de los roles. Dice que los hombres oren en todo lugar, en público, audiblemente. Dice aquí, versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Ok? Ahí está el orden de la creación. Adán fue formado primero. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe y amor y santidad y modestia. Se salvará, se preservará, no va a ser dañada si ella se enfoca en lo que el Señor le ha dado, que es de gran honra. Y sabe que allá en el cielo habrá mujeres con coronas más grandes que la del Papa, ¿verdad? Y habrá mujeres que fueron así y sirvieron y lavaron los pies de los santos y tienen más honor que muchos predicadores. Así que las mujeres, amadas hermanas, que no sientan que el rol que Dios les ha dado es menos que el de los hombres. Ahora sí, los hombres, Dios nos ha dado la responsabilidad de ser líderes. La pregunta para nosotros es, ¿somos nosotros líderes? El mundo está colapsando. El mundo, vemos en nuestro país especialmente, más y más mujeres siendo líderes. El profeta Isaías nos dice que eso es marca o señal de una sociedad en decadencia. El profeta dice que le pondré por príncipes a niños y a mujeres. Y lo hemos visto, hemos tenido un niño, ¿verdad? Y vimos lo que escribía ese niño, ¿verdad? Triste, ¿verdad? Que un gobernante se expresara de esa manera, ¿verdad? Y también hemos visto cómo las mujeres, ¿verdad? ¿Cuántos criminales salen de las cortes y no se castiga? Eso es una señal de que la sociedad está en decadencia. Ahora, nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del reino de los cielos. Y en la iglesia del Señor, las cosas no tienen que verse como afuera. Las cosas tienen que verse como el Señor manda. Y nos salvaremos todos, no solo las mujeres por seguir su rol, pero también los hombres nos vamos a salvar. No estoy hablando de salvación de los pecados, estoy hablando de la preservación de nuestro testimonio y de nuestra utilidad para el servicio al Señor. Que el Señor nos ayude a todos, amados hermanos, y que defendamos lo que dice la Biblia con temor y reverencia al Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a ser fieles a ti. Oh Padre, ayúdanos a ser fieles en todo. Que seamos como esas grandes mujeres que hemos leído hoy, todos nosotros, con espíritus apacibles y pacíficos. Que seamos servidores de otros, que seamos consoladores de otros, que seamos padres y madres de otros. Padre, ayúdanos también a ser cada día más como Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Así, Padre, te damos gracias el día de hoy. Recordamos a nuestra amada hermana Lisette, que está enferma, Padre, que tú la ayudes allá en el hospital, también a su esposo, que la está cuidando. Sí, Padre, te pedimos tu ayuda y misericordia camino a nuestros hogares y oramos también por la reunión del miércoles. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes de finalizar, cantemos.